¿cómo estás? Soy Hilda, tu maestra de formación sociocultural, y en esta ocasión vamos a ver la diferencia entre grupos formales e informales. En este punto ya debiste haber revisado el ebook en donde están los conceptos de grupo y tipos de grupos, ¿no? Entonces ya por ahí ya debes tener una noción de lo que es el grupo, pero si le recuperamos, pues sabemos que es un conjunto de personas que se reúnen para compartir algo en común. ¿Ok? Y dentro de estos grupos hay algunas categorías dependiendo de la formalidad con la que se hayan conformado, valga la redundancia. Los primeros son los grupos informales, que tienen unas características específicas y que vamos a ver a continuación. Los grupos informales surgen de las relaciones espontáneas entre los miembros de la organización y están orientados a la satisfacción de necesidades personales y sociales de sus componentes. En general, se constituyen por lazos de amistad o atractivo o por grupos de personas que comparten una misma problemática. Sin embargo, no tienen como tal una estructura definida. Únicamente están unidos por los intereses que tienen en común. Y precisamente hay una división entre unos y otros. Hay grupos de interés y hay grupos de amistad. Los grupos informales de interés surgen cuando los trabajadores se reúnen para afrontar un asunto específico o resolver un asunto en común. Por ejemplo, que estén buscando un plan de jubilación equitativo o tal vez obtener algún derecho laboral y desaparecen al alcanzar el objetivo. Y tenemos los grupos informales de amistad, que tienen su origen en cuestiones comunes como la edad, el origen, las aficiones, etc. Y suelen desarrollar actividades ajenas al trabajo. Hay un problema con los grupos informales, que se puede pensar que son como negativos porque pueden afectar la eficiencia, la productividad, el clima social, la satisfacción laboral, el rendimiento o el comportamiento del individuo. ¿Por qué? Porque hay una actividad ajena a los sistemas de autoridad formal y a los procesos de flujos regulados. Entonces, tienen centros de poder que no tienen reconocimiento oficial. ¿Qué quiere decir? Que tienen liderazgos, pero estos pues definitivamente no están determinados por la organización. Y entonces esto puede, si no están alineados los intereses del grupo informal con el de la organización, pues pueden desgastar y disgregar las estructuras oficialmente establecidas. Pero pues pensemos que son parte de la organización y no se puede entender una organización sin la existencia de estas relaciones informales. Este tipo de grupos informales, pues en realidad comparten ciertos intereses, ¿no? Pero cuando estos grupos se forman dentro de una empresa, es decir, en la empresa empieza a haber pequeños grupitos que no están relacionados como tal con un objetivo laboral, entonces como no usan los canales normales, a veces tienden a retar los liderazgos, a veces tienden a formar chismes, a veces tienden a comunicar las cosas no como se comunicaron a través de los canales oficiales. Entonces, esto pudiera ser visto como negativo porque podrían desgastar y disgregar las estructuras oficialmente establecidas, pero forman parte de la organización y no se puede negar que somos seres sociales y que esta parte existe. Entonces es bien importante considerarlos como parte de, y más bien enfocar en ver qué posibilidades hay para que estos grupos informales sean de un aporte positivo, ¿no? Que sean una opción para la gente, porque la gente sí necesita socializar, pero que sean de una forma positiva. Y ahora los grupos formales son grupos definidos y planificados para la obtención de objetivos de la organización. Todos ellos, independientemente de otros criterios, comparten un carácter formal. Esto quiere decir que hay una estructura definida y que están reconocidos por la organización. Se dividen en grupos de mando que se representan en el organigrama como el grupo de subordinados que informan directamente a un supervisor, y los grupos laborales, es decir, el conjunto de empleados que trabajan juntos para determinar un proyecto o trabajo. Ahora, haciendo una comparación entre unos y otros en cuanto a objetivos, los grupos informales
buscan la satisfacción y la seguridad de los integrantes, ¿no? O sea, eso es como lo principal, o compartir sus intereses, mientras que los formales buscan el beneficio, la eficiencia, el servicio y cumplir con los objetivos de la organización, ¿no? El origen de los grupos informales es espontáneo, mientras que en los grupos formales pues viene de la organización, ¿no? O sea, a la organización donde tú llegas, pues ese grupo es en el que te toca estar. En cuanto a la influencia sobre los integrantes, los grupos informales, las personas influyentes tienen que ver un poco por su personalidad o su destreza, los que destacan como líderes, ¿no? Y en el grupo formal, la persona que ejerce la influencia o el liderazgo es una posición de autoridad o la recompensa monetaria, ¿no? Eh, Luego, la comunicación se da en los grupos informales por rumores o de persona a persona utilizando todos los canales, ¿no? Cualquier tipo de canal, pueden mandarse un WhatsApp o pueden mandarse, llamarse por teléfono, verse afuera y decírselo boca a boca o radio pasillo, como le llaman, mientras que la comunicación en los grupos formales tiende a fluir de arriba hacia abajo, es decir, de los mandos hacia los empleados, lateralmente, pero usando los canales oficiales y formales, ¿no? O sea, el correo electrónico, un memorando, un oficio, o sea, como ya las vías de comunicación formales que existen. El liderazgo de el grupo informal surge del grupo, ¿no? Es alguien que en el grupo espontáneamente es como que el que dirige las cosas y puede haber varios, ¿no? O sea, varias personas que hay más o menos ejercen cierto liderazgo, mientras que en la organización, en la formal, pues definitivamente es dependiendo de su puesto, ¿no? O sea, está designado por la organización a través del puesto. En cuanto a las relaciones interpersonales, en el grupo informal se desarrollan de manera espontánea, ¿no? O sea, están dadas porque se conocieron, se dieron cuenta, tuvieron una plática y se dieron cuenta de que tenían cosas en común, mientras que las relaciones entre los miembros de un equipo de trabajo se dan es por el flujo de trabajo, ¿no? O sea, tienes que hablar o compartir con otro dependiendo del trabajo que comparten, ¿no? O sea, o de las necesidades que tienen para resolver situaciones del trabajo. En cuanto al control, en un grupo informal se ejerce por medio de sanciones, ¿no? O, sociales estrictas. Es decir, si alguien en el grupo informal hace algo que al grupo no le gusta, pues puede que lo saquen, ya no le hablen, ya no lo consideren, lo dejen de invitar, ¿no? O sea, el tipo de sanciones de ese estilo es social, ¿no? O sea, o pues que creen un chisme sobre él o que se vuelva indeseable para el grupo informal, etcétera, ¿no? Mientras que el control en el grupo formal se ejerce pues basado en reglas, también puede ser amenazas y el uso de recompensas monetarias, ¿ok? Y aquí me voy a regresar tantito a lo de la influencia, porque creo que lo comenté un poco extraño. Lo de la influencia sobre los integrantes en el grupo informal se hace a través de la personalidad, o sea, convences a las personas, ¿no? O sea, convences a los miembros del grupo informal, mientras que en los grupos formales los convences por la posición de autoridad, es decir, lo haces porque soy tu jefe, ¿no? O porque te voy a dar una recompensa monetaria, ¿no? Porque tienes que tener un bono, o porque si no te voy a quitar tu bono, o no te voy a pagar, o etcétera, ¿no? Entonces la influencia se hace así, ¿no? Creo que ya quedó mejor explicado. Y bueno, pues eso hasta aquí sería lo que son los grupos formales e informales. Vayamos al foro de discusión ahora, busca el foro de discusión en el que hay algunas preguntas respecto a lo que tú opinas de la influencia o el funcionamiento en una organización a través de los grupos formales e informales y pues compartamos lo que pensamos, ¿sale? Espero haber sido clara y nos vemos pronto.